Nosotros estamos, si nos visita por primera vez, nosotros estamos en una serie que hemos llamado Vivamos la Gracia para la Gloria de Dios. Vivamos la Gracia para la Gloria de Dios. ¿Y qué nos ha motivado esta serie? Esta serie nos ha motivado porque no es suficiente con conocer las doctrinas de la gracia. Sí, que somos salvos por fe, por gracia, que somos justificados, reconciliados, perdonados, salvados, que nos dieron vida eterna. No es suficiente solo con saber esas cosas. Hay que vivir la palabra. Hay que vivir esa gracia, que se note que realmente somos salvos, que somos hijos, hijas de Dios. Y hemos mirado la carta de Santiago, la estamos estudiando versículo por versículo. Nos tome el tiempo que nos tome. Si llega el Señor por nosotros y nos encuentra estudiando Santiago, maravilloso, maravilloso. Entonces, yo he dividido a Santiago por partes. Y la he dividido de tal manera que también le he regalado unos acrónimos en cada una de esas partes. Y le he puesto ayudas mnemotécnicas para que memorice. Entonces, toda la división que he hecho de Santiago está con la letra P de palabra, ¿cierto? Con la letra P. Entonces, hicimos una introducción con la P. ¿Quién recuerda? ¿Alguien recuerda? La introducción, solamente el primer versículo. Sé que hace mucho tiempo y a algunos ya se les olvidó. Vimos la segunda sección de versículo 2 al 18 y también fue con la letra P, y es así, obviamente la recuerdan porque estamos ahí. Ya terminamos ahí hace poquito, que es con la palabra prueba, ¿cierto? Prueba. Pero entramos en la tercera parte, también con P, que es versículo 19 al versículo 27. Y les regalé la palabra. Y con palabra, cada letrica, estamos desarrollando los versículos 19 al 27. Si miran en la pantalla, en la diapositiva número 3, ahí van a ver ustedes el bosquejito. Hemos visto, de esa palabra, hemos visto varias letras. Vimos la primera letra, pronto para oír. La A, ¿qué vimos con la A? Acogiendo la palabra, eso fue lo que estuvimos compartiendo la semana pasada, acogiendo la palabra, ¿cierto? Ahora vamos a pasar a la siguiente letra de nuestro acrónimo y es la L, y ahí lo encontramos en el versículo 5, la palabra puesta en práctica, la palabra puesta en práctica. Y vamos a leer versículo 22. ¿Van conmigo? ¿Estamos bien? Ok, y dice así la palabra del Señor: sean hacedores de la palabra, ponle cuidado, sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Vamos a leer otra vez: sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Padre, en esta mañana queremos pedirte de manera especial que abras nuestro entendimiento, que tu palabra llegue, Señor, no solo a nuestras mentes, sino a nuestros corazones, y que produzca una transformación, un cambio en cada uno de nosotros. Espíritu Santo, háblanos en esta mañana, danos una unción de conocimiento, de sabiduría, y gracias de antemano por lo que nos vas a enseñar en esta mañana. Con gratitud oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a ponernos un poquito en contexto. En el versículo anterior, Jacobo, eso estuvimos hablando la semana pasada, nos ha hablado que la palabra de Dios ha sido implantada en nuestros corazones. Esa palabra se implantó en nuestros corazones, y lo que vimos la semana pasada es que como esa palabra se implantó, se sembró en nuestros corazones, nosotros debemos de comprometernos para que esa semilla crezca. Hay una cooperación con la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace algo en nosotros, claro que sí, pero a mí me toca cooperar en esa transformación, en esa santificación, y por eso me tengo que comprometer a que la semilla crezca
y que dé frutos manifestado en una vida que produzca realmente obras, que produzca santidad, consagración en nuestras vidas. Eso lo vimos la semana pasada. Entonces, ahora Jacobo, en el versículo 22, nos va a hablar de la importancia que el discípulo de Jesús obedezca esa palabra. Sí, no solamente que le dé gracias a Dios porque la palabra llegó a su corazón, no solamente que le dé gracias a Dios por la salvación, sino que le dé gracias ahora, pero que se comprometa a obedecer esa palabra. Por eso empieza diciendo, sean hacedores de la palabra. Esa palabra hacedores es hagan la palabra, practiquen la palabra, obedezcan la palabra. Esto tiene que ver con aplicación. Cuando hablamos de aplicar la palabra del Señor, y aquí encontramos de nuevo un imperativo. Recuerden que yo les dije que Santiago es la carta que más imperativos tiene en el Nuevo Testamento. Imperativos son órdenes, mandatos. En español la traducción a veces se pierde, pero en el griego otra vez la palabra sean, hacedores, sean, es un imperativo, es un mandato. Y lo dice de manera contundente aquí Jacobo. Nos dice de manera contundente, básicamente está diciendo que un discípulo de Jesús no debe de solo conformarse con recibir la palabra, con conocer la palabra, sino que debe de practicarla, pero lo dice con una orden, con un mandato. Entonces, la forma en que está conjugado este verbo, mis amados, es la idea de una acción continua. No es que usted va a obedecer un día y otro día no. No es que usted se consagró el domingo y el lunes a sábado. ¿Qué pasa con nuestra vida de lunes a sábado? Y a veces la crítica en el día de hoy, no lo digo por este redil, porque es que no es sino verlos ustedes todos tan santificados, tan consagrados, ustedes todos de lunes a domingo están pero bien. Pero hay otras iglesias donde hay creyentes que, suena feo decirlo, pero a veces son domingueros. Solo van el domingo a la iglesia. O van el sábado, para los que nos reunimos también el sábado. Pero el resto de semana, ¿qué? ¿A dónde está la consagración? ¿A dónde está realmente nuestro cambio durante la semana? Por eso la orden sean, es algo que hay que hacer continuo. Así está en el griego. En español se pierde mucho esa idea. Es algo que se hace sin interrupción, algo en el cual se debe de perseverar. Tengan en cuenta eso, amados, para lo que van a escuchar más adelante. Entonces, es muy interesante que Jacobo cuando dice sean hacedores, no usa el término clásico en griego para simplemente hacer algo, ¿cierto? Hacer una obra, estar activo en algo, no. Jacobo aquí se aparta un poquito de la forma tradicional para hablar de hacer algo y utiliza un término griego que también habla de acción, pero es diferente. Y yo no les voy a complicar la vida con las palabras, solamente se la mencionaré cuando amerite hacerlo. De lo contrario, no es necesario que usted sepa aquí las palabras en griego. Pero el término que usa Jacobo aquí es una palabra de donde viene la palabra en español poeta. Quiero, por favor, que entiendan lo que les voy a decir. De hecho, en griego es muy parecido. En español, de ahí viene la palabra poeta. Y cuando hablamos de poeta, cuando hablamos de poesía, es una clase de literatura muy creativa. De hecho, es la clase de literatura más creativa que cualquier otra, que la narrativa, que cualquier otra clase de literatura. Entonces, cuando Jacobo utiliza este término acá, básicamente está hablando de una obediencia a la palabra, pero que no sea una obediencia mecánica. Es que me tocó. Porque a veces pasa eso, como cuando los hijos obedecen, pero porque le toca obedecer, no porque les nace obedecer. Entonces, lo que Jacobo está mostrando acá es que la obediencia, cuando utiliza ese término de donde viene poeta, esa obediencia tiene que ser una obediencia de corazón, tiene que ser una obediencia que me lleve a la adoración al Señor, y tiene que ser una obediencia creativa. Señor, ¿yo cómo hago para poner en práctica esta palabra? Y eso nos tiene que forzar a nosotros a ser creativos a la hora de obedecer la palabra del Señor. Entonces no es algo mecánico, porque es muy fácil obedecer de manera mecánica, y no tanto porque yo tenga el deseo, el amor, la pasión de obedecer. ¿Van conmigo?
Vamos lento, vamos palabra por palabra. Muy bien. Ahora, en la segunda parte del versículo, Jacobo dice, sean hacedores, pero la segunda parte dice, y no solamente, póngale cuidado eso, y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Yo no sé si usted estuvo cuando yo prediqué, pero recuerde que Jacobo nos ha hablado que debemos de ser rápidos, prestos para oír la palabra. ¿Recuerda cuando predicamos eso? Que debemos de ser rápidos para oír, y ese oír es básicamente obedecer la palabra. Eso está en el versículo 19. Pero ahora nos dice que hay que ir un paso más allá, que hay que obedecer dicha palabra. No solamente oírla, rápido para oír, sino rápido también ¿para qué? Para obedecer esa palabra. Ahora, lo que voy a mostrarles es que la palabra griega que se traduce aquí por oidores, pónganle cuidado a lo que les voy a mostrar, oidores, esa palabra griega que utiliza en este versículo que estamos estudiando, la usaban los griegos para referirse a los que escuchaban una conferencia, un discurso de un maestro, pero que no obedecían sus palabras, sino que les encantaba escuchar. Ay, es que me encanta escuchar al filósofo tal. Y ahí estaban escuchando, pero no estaban interesados en hacerse discípulos de ese maestro. Y ese es el término que utiliza Jacobo, porque hay otros términos para oidores, pero el término que aparece aquí en griego me llamó mucho la atención, porque es un término que está relacionado con la desobediencia. Ese término que aparece acá está relacionado con la desobediencia. Jacobo está diciendo que los creyentes que van a la iglesia y solo se contentan con escuchar la palabra y no la obedecen, se engañan a sí mismos. No solamente estamos engañando a Dios o engañando a otros, tan santificados, tan espirituales que somos a veces, que aparentamos. No, es que nos engañamos a nosotros mismos, está diciendo aquí Jacobo. Es decir, están aplicando lo que se llama un falso razonamiento. Ay, sí, qué palabra, o yo ya fui a la iglesia y nos contentamos por venir a la iglesia, pero no estamos interesados en obedecer la palabra. Así que estas palabras de Jacobo, cuando uno las mira, están en armonía con otras cosas que encontramos en el Nuevo Testamento. Sobre todo que yo he querido estar haciendo un paralelo entre Jacobo y Pablo. ¿Y por qué he estado haciendo ese paralelo? Porque algunos teólogos a veces piensan que Jacobo está en contra de Pablo o que Pablo está en contra de Jacobo. Porque Jacobo, es decir, Jacobo habla de que la fe, si tú dices que tiene fe, muy bien, excelente, pero muéstrame tus obras. Pero él no está diciendo que la salvación sea por obras, no. Lo que Jacobo está enseñando es que la salvación es por gracia, pero hay que demostrarla haciendo obras. Es decir, obediencia. Y Pablo habla de la salvación por gracia, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se jacte. Entonces algunos piensan que hay un contraste. No, no hay un contraste. Estamos hablando de lo mismo. Entonces, para que usted de pronto no se vaya a contaminar con esos teólogos que dicen que los dos tienen pensamientos diferentes, déjeme mostrarle lo que menciona Pablo en Romanos capítulo 2, versículo 13. No está en la pantalla. Romanos capítulo 2, versículo 13 dice Pablo: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley, esos serán justificados. Voy a leer otra vez lo que dice Pablo. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley de Dios, esos serán justificados, los que cumplen, los que obedecen. Entonces, podemos, mis amados, conocer todas las doctrinas de la gracia, aprender de memoria versículos enteros, capítulos enteros que hablan de nuestra salvación, que hablan de la gracia de Dios por justificación, que hablan de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Pero si no obedecemos la palabra, si no vivimos la gracia, nos estamos engañando a nosotros mismos. Y eso es lo que pasa con mucho evangélico. Sabe porciones largas de la Biblia de memoria. Hay personas que hasta se saben el Salmo 119 de memoria. Y uno dice, wow, tan espiritual, se sabe todo el Salmo 119 de memoria, el más largo. Pero no se trata solo de aprender de memoria algo,
Se trata que lo poco que voy memorizando, ¿lo lleve a qué? Lo lleve a la práctica. Entonces, Jacobo escribe de una manera que fascinante. Yo estoy enamorado con ese Jacobo, mejor dicho, estudiando esta carta versículo por versículo, porque ahora lo que va a hacer Jacobo es que va a ilustrar lo que acaba de decir, lo va a ilustrar con un argumento. Y va a dar un argumento muy interesante utilizando una metáfora, un símil, una comparación. Y va a utilizar la metáfora del espejo. Póngale que ahora interesante, la metáfora del espejo, que es lo que nos lleva a la siguiente letra de nuestro acrónimo. Y ahí lo tienen en pantalla. Entonces vamos a mirar algunas imágenes que utiliza Jacobo para ilustrar la verdad que ha acabado de decir. Y dice así la palabra, versículo 23 y 24. Porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante, ahí está la metáfora, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Yo voy a tener que explicarle algunas cosas, amados, porque estamos hablando de más de 2000 años de diferencia. Es decir, estamos hablando de una carta, bueno, póngale casi 2000 años, dicen algunos, para no ser aquí tan precisos, pero estamos hablando prácticamente de 2 milenios de diferencia para mirar un poco la cultura. ¿Qué quiso decir Jacobo con estas palabras? Entonces, vamos a mirar un poquito esta imagen del espejo como una metáfora para ilustrar la diferencia que existe entre solo oír la palabra de Dios y el que la escucha, pero que también la pone en práctica. Entonces él empieza diciendo, porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor. Otra vez, el apóstol está dando por sentado que hay creyentes en esa época que solo escuchaban la palabra, pero no la ponían en práctica. ¿Ustedes creen que eso ha cambiado? Por favor, ha sido el problema de toda la cristiandad, siempre ha sido así. Si Jacobo estuviera ahorita, estaría diciendo las mismas palabras. Y aunque él ha sido muy claro en decir que es necesario poner en práctica la palabra, ahora nos va a dar una metáfora, pero para darle más fuerza a su argumento. Y nos va a hablar de 2 hombres. Pero por favor, aquí las mujeres no vayan a decir eso no tiene nada que ver con nosotros, eso es para los varones. No, estoy utilizando la palabra genérica, hombres, mujeres. Entonces, él utiliza aquí 2 personas, 2 seres humanos, 2 hombres que de manera distinta se acercan a mirarse a un espejo. Esa es la metáfora que él va a usar. Entonces, veamos un poquito la primera. El primer hombre dice que es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo. ¿Cierto? Es lo primero que él dice. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que los espejos del Nuevo Testamento de la época bíblica nada que ver con nuestros espejos. Los espejos de ahora uno se ve nítido, así sea un espejo ordinario, así sea ordinario, uno se ve bien. Pero los espejos que existían en la época bíblica nada que ver. Eran espejos hechos de metales, como la plata, cobre o estaño, y lo que se hacían con esos metales era que básicamente se pulían en el argot de lo que tiene que ver con la minería y con los metales. Se habla de bruñir, ¿cierto? Ese término casi no se usa en el día de hoy, pero tiene que ver con pulir ese metal, tiene que ver con que eran bruñidos para que pueda dar un reflejo ese metal. Entonces lo que hacían con ese metal era que eso daba un reflejo y ahí medio se veía el rostro, medio se veía. Eso no se veía nítido como los espejos del día de hoy. Entonces el apóstol básicamente nos está mostrando eso. Es alguien que se acerca a ese espejo a ver qué pasa, si hay alguna mancha, si hay alguna imperfección en el rostro, a ver cómo está, pero le cuesta mirarse, pero se acerca al espejo. Y el apóstol está diciendo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Es decir, se olvida cómo era su imagen, se olvida qué vio en el rostro.
Y eso a uno le cuesta entender la metáfora porque la estamos leyendo con las gafas del siglo XXI. Con los espejos de hoy. No, son espejos que daba mucha dificultad verse. Entonces por eso él utiliza esa metáfora. Y ahora, no perdamos de vista que el contraste que está mostrando aquí Jacobo, mis amados, es un contraste de una persona que, ¿qué es lo que hace con la palabra? El que la escucha, pero no obedece, y el que la escucha y sí la obedece. Ese es el contraste. No nos vamos a complicar la vida con los espejos, porque el contraste aquí no es con los espejos. El contraste es lo que les acabo de mirar, ¿cierto? Yo veo que algunos autores se pierden mucho hablando de los espejos. No, de eso no tiene que ver acá. Pero sobre todo cuando dice que esta persona se mira en el espejo, ¿cierto? Pero que no actúa con base a lo que ve, sino que se aleja inmediatamente. Preste atención a las palabras. No se aleja despacio, se aleja inmediatamente. Ojo con eso. Y rápidamente olvida lo que vio, que como él está hablando es de una metáfora, rápidamente se olvida de lo que escuchó. Se olvida de la palabra del Señor. Entonces ahora Jacobo nos va a mostrar en su metáfora al segundo hombre. Y al segundo hombre lo encontramos en el versículo que sigue, y así llegamos entonces a la quinta letra de nuestro acrónimo. Y ahí vamos armando nuestro acrónimo de palabra. Y entonces, ¿qué letra sigue? La B, bienaventuranza del hacedor. Bienaventuranza del hacedor. Versículo 23 y 24 voy a volverlo a leer para que volvamos a recoger toda la idea. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Este será bienaventurado en lo que hace. Entonces déjenme explicar todas estas palabras para que lleguemos al final. Bienaventurado en lo que hace. Él empieza con la palabra pero, y ese pero de una vez me está mostrando el contraste claro que Jacobo nos está dando acá para hablar de una persona que oye y no aplica o obedece la palabra del Señor, con la persona que oye pero que sí actúa con base a lo que escribió. Y dice, pero el que mira atentamente, ahí ya hay una diferencia. El que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad. Lo primero que llama la atención es que Jacobo ya no usa literalmente la metáfora del espejo en estos versículos con el segundo hombre, sino que ahora nos dice literalmente qué es lo que él quiere decir. Ya nos da la lección y nos está hablando entonces del que mira atentamente a la Biblia, el que mira atentamente a la ley de la perfección, de la libertad que está hablando en este pasaje. Entonces, lo primero que dice el apóstol es que mira atentamente. Ahora, las traducciones en español, aquí volvemos a tener un problemita, no nos dejan ver el énfasis que está haciendo el apóstol. En el versículo 24, vimos que el primer hombre de la metáfora, en el versículo anterior, vimos que el primer hombre de la metáfora dice que mira, ¿cierto? Cuando vimos el versículo 22, dice que mira su rostro. Esa palabra griega, yo sí voy a decírselas, porque así no la noto, pero lo que le voy a mostrar es que son dos palabras totalmente distintas. En español no hay sino una, mira. Ese es el problema con el español. En español, nuestras palabras vienen ¿de dónde? Vienen del latín, de raíces latinas y griegas. De ahí procede nuestro español. Entonces, no hay sino una sola palabra para mirar, no hay sino una sola. En griego no, en griego hay varias. Entonces, la del primer hombre, la del que se acerca al espejo y mira, esa palabra ahí es la palabra catatoneo. Escucho otra vez, catanoeo. Esa es la palabra, cata, no estoy hablando de Catalina, estás con K. Catanoeo, es una palabra griega que se puede traducir, así como lo traduce la Biblia, bien, fijar la mirada. Está bien la traducción. En donde no está de pronto muy claro
es en la segunda parte, con el segundo hombre, porque básicamente cuando yo miro la segunda parte, ahí estamos hablando de otra cosa totalmente distinta. Con el primero mira, pero él no está interesado. Él no quiere realmente obedecer la palabra, por eso se aleja inmediatamente y se olvida de la palabra, porque él no está interesado, no hay un compromiso realmente. Pero cuando el apóstol inicia el versículo 25, ya no utiliza el término catanoeo, sino que ahora utiliza otra palabra, paracapto, y se las mencioné. Yo casi no uso palabras con ustedes, pero se las menciono para que vean la gran diferencia que hay con las dos palabras. Cuando se usa la palabra paracapto, se puede traducir de varias maneras. Aquí hay una buena traducción: mirar atentamente, así lo hace Nueva Biblia de las Américas, así lo hace la Reina Valera del 60. Otras versiones dicen fijar la atención en algo, así lo hace Dios Habla Hoy, Nueva Versión Internacional. Otras versiones dicen prestar atención, dice la Reina Valera del 95. Prestar atención, eso es más que simplemente oír. Alguien puede escuchar un discurso, pero otra cosa es prestarle atención a un discurso. Pero yo quiero ir más allá. Las traducciones se quedan cortas con el término. El término paracapto tiene la connotación de mirar de cerca. Y en la metáfora del espejo se entiende muy bien en esa época con el espejo. Para poderse ver, como no era un espejo cualquiera, era un metal, había que acercarse al espejo, agacharse para mirar bien. Entonces tiene que ver con acercarse, para mirar con detenimiento, tiene que ver con agacharse para observar algo con mucho cuidado. Y ahí hay una diferencia abismal con el término mirar del primer hombre. Entonces, lo que estamos hablando aquí es una mirada minuciosa, es un interés real por parte del que escucha. Y como ya les dije, amados, Jacobo abandona la metáfora literal y ahora está describiendo no al hombre que se mira en el espejo, sino a la persona que se acerca a mirar con atención a la palabra, que aquí el apóstol la llama la ley perfecta, la ley de la libertad. Yo no voy a sacar mucho tiempo para explicar el término ley acá, no tengo tiempo para eso ahora, pero solamente decirles que Jacobo, cuando yo miro todo el contexto, no se está refiriendo a la ley de Moisés, no, él se está refiriendo a toda la palabra. Es más, lo utiliza sin artículo. En español sí dice la ley, pero en el griego no tiene artículo. Entonces no se está refiriendo a una ley en particular, no se está refiriendo a la Torá como tal, no, se está refiriendo a toda la palabra. Por eso el apóstol la llama perfecta, es decir, una palabra completa. De hecho, la palabra, cuando él utiliza ley perfecta, utiliza el mismo término griego que ha venido utilizando en todo el capítulo 1, que seamos maduros, que seamos perfectos. Teleio, es el mismo término que aparece acá. Entonces lo que está hablando es de una palabra completa, es decir, toda la Sagrada Escritura, al menos la que conocía Santiago en ese momento. Y también se está refiriendo, mis amados, a una ley que da libertad. ¿Y por qué? Porque estamos hablando de la palabra de Dios que tuvo su perfecto cumplimiento en la persona de Jesucristo, la ley de Cristo. Ahí está la plena perfección, ahí se completa toda la revelación escrita de Dios en Jesucristo, y nosotros seguimos la ley de Cristo, no la ley de Moisés. ¿Y quién es el que nos da libertad a nosotros? Jesucristo. Así que si el Hijo de Dios los liberta, serán ¿qué? Verdaderamente mis discípulos. Entonces, amados, tenemos algo que yo quiero mostrarles también. ¿Qué hace Pablo? Pablo nos muestra en el capítulo 2, versículo 13, para que usted entienda un poquito qué es lo que hace la palabra en nuestra vida, cuál es el propósito de Dios con nosotros. Mire lo que dice Filipenses 2:13. Pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. La ley de Cristo, la palabra ya ha sido implantada en nuestros corazones, y por medio del Espíritu Santo esa palabra ha producido en nosotros deseos, ganas para cumplir la voluntad de nuestro Padre Celestial. Esta palabra completa, perfecta, la única forma es que el Espíritu Santo produzca en nosotros deseos,
el querer hacer su voluntad, porque de lo contrario, mis amados, nos vamos a volver solamente meros oidores de la palabra. Y Jacobo nos ha dicho que una característica del hacedor de la palabra es que mira atentamente, con mucho cuidado la palabra. Y ahora el apóstol va a agregar una característica más del segundo hombre. No solamente mira atentamente la palabra, sino que dice, miren lo que dice la segunda parte: pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, ¿y qué sigue? Y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Permanece. Es una persona que permanece. Jacobo, básicamente, cuando utiliza este término aquí, permanece, literalmente significa una persona que está, alguien que permanece cerca a una persona o a un objeto, que se queda ahí al lado pegadito ahí. Estamos hablando del creyente que está ahí, que quiere mirar con atención la palabra, que se queda ahí. Señor, háblame, Señor, muéstrame qué tengo que hacer, y no se para hasta que no entienda qué es lo que el Señor le quiere decir en la palabra. Ahí hay una diferencia muy grande con el primer hombre. Este hacedor de la palabra no se aleja inmediatamente como el primero, pues él no tiene prisa de alejarse. Él lo que quiere es quedarse ahí, estudiando la palabra. Por eso él no es un oidor olvidadizo. Él no olvida la palabra. Él es un hacedor eficaz, como dice la Nueva Biblia de las Américas, o como dicen otras versiones, es un hacedor de la obra. Hacedor de la obra, es decir, es alguien que practica, alguien que pone por obra, que pone en práctica lo que ha escuchado, lo que ha aprendido de la palabra del Señor. Y por último, mis amados, porque sé que están cansaditos, y por último, el apóstol describe algo muy interesante, y es la bendición de un discípulo de Jesús que pone en práctica la palabra del Señor. Él dice, este será bienaventurado. ¿En qué? En todo lo que hace. Este será bienaventurado en todo lo que hace. El apóstol está diciendo que el creyente que pone en práctica la palabra de Dios será bendecido. La forma como se describe en griego es que va a ser bendecido durante en el ejercicio de hacerlo y después de obedecer la palabra. Es decir, en el momento va a ser bendecido y también como fruto más adelante también será bendecido doblemente. En español no se ve muy bien, pero en griego esa es la idea. Es alguien que es bienaventurado, repito, es en el momento de hacer las cosas, pero también después de haberlas hechas, después de haber obedecido. Y más o menos esto está en armonía, claro, con toda la Biblia, pero les voy a regalar dos textos bíblicos. El salmista David, hablando de la palabra, nos dice en el Salmo 19, versículo 11, la segunda parte, hablando de las instrucciones del Señor, de la Biblia, de los mandatos, de los preceptos, dice, quien las obedece, hablando de las instrucciones, quien las obedece, ¿qué dice desde el Antiguo Testamento? ¿Cuál es la promesa si yo obedezco a la palabra? ¿Qué voy a recibir? Recompensas. ¿Y eso qué significa? Que voy a ser muy bendecido, que Dios me va a regalar bendiciones. Eso es lo que significa en este contexto, bienaventurado. Pero quiero ir terminando con nuestro Maestro, con nuestro Dios, con nuestro Señor, con nuestro Salvador, Jesucristo. Jesús esto lo dijo una y otra vez. Y voy a conectar esto con una aplicación que voy a hacer a continuación. Lucas capítulo 11, versículo 28. Lucas capítulo 11, versículo 28. ¿Están conmigo? Dice, léanse en el contexto, que no tengo tiempo para explicarlo ahora. En su casita léanse todo el contexto, porque Jesús dijo eso, pero aquí solamente quiero mostrarles para ilustrar lo de Jacobo. Dichosos, es el mismo término, Macarios, bienaventurado. Dichosos, felices, bienaventurados, más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen.
Con toda seguridad, Jacobo, siendo el hermano del Señor, a pesar de que él no creyó en Jesús cuando él estaba en el ministerio, él vino a creer en Jesús, como mencionamos en la primera predicación, fue después de Jesús resucitar, porque estamos hablando del hermano de Jesús. Pero con toda seguridad que él escuchó discursos, y que otros le contaron también que dijo, por supuesto, y él está hablando de las palabras de Jesús. Todo Jacobo habla de Jesús. Y eso es lo que yo quiero que vaya viendo, por eso le quiero relacionar con las palabras de Jesús. Los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Así que vamos a mirar algunas aplicaciones que sobran, porque con todo lo que hemos dicho, sobran las aplicaciones. Más claro, ¿cómo nos va a decir Jacobo algo más claro que lo que está diciendo? No hay necesidad ni de aplicación. Pero yo sí quiero terminar con unas palabras de Jesús bien claras. Y son cosas prácticas que quiero mostrarles. Cuando Jesús terminó el sermón de la montaña, ese sermón famoso, que también, por cierto, inicia con bienaventuranzas. Inicia con bienaventuranzas. 8 o 9 bienaventuranzas, depende cómo las clasifique. Y cuando él termina el sermón de la montaña, se volvió a los que estaban escuchando su predicación y les dijo estas palabras. Mateo 7, abran sus Biblias, porque voy a leer una porción que no está en la pantalla. En la pantalla no está sino un solo versículo. Entonces vamos a abrir la Biblia en Mateo, capítulo 7. Mateo, capítulo 7. Cuando él termina, voy a leer de Nueva Traducción Viviente. Mateo capítulo 7, vamos a irnos hasta el versículo 24. Hasta el versículo 24. Literalmente dice: por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Jesús va a hablar lo mismo que nos está mencionando Jacobo, que es al revés. Jacobo está hablando de lo que mencionó Jesús, pero yo estoy terminando. Entonces por eso tengo que decir lo mismo que dijo Jacobo. Entonces, ¿qué está haciendo Jesús? La enseñanza de poner en práctica la palabra, de oírla y ponerla en práctica, también la va a ilustrar con una metáfora. Ese era un recurso que tenían los maestros en el Nuevo Testamento. Jesús, excelente, el maestro de maestros. Entonces utiliza una metáfora. Todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Versículo 25. Aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo, porque está construida sobre un lecho de roca. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece, es decir, no la pone en práctica, es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpean contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo. Cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes quedaron asombradas de su enseñanza, porque lo hacía con verdadera autoridad, algo completamente diferente de lo que hacían los maestros de la ley religiosa. Mire que utiliza una metáfora hablando de una casa y habla de que vienen tempestades, que vienen ciclones que están de moda. Y la casa que está cimentada sobre la roca, es decir, la palabra de Dios, es esa persona que en medio de las pruebas, que en medio de las luchas, que en medio de las dificultades cuando llegan sobre su vida, como su vida está cimentada en la palabra, como es un hijo de Dios, una hija de Dios que obedece la palabra, como es un discípulo y una discípula de Jesús que obedece, que practica la palabra, créame, va a ser sacudido, sí. Pueden haber algunas grietas en su vida, sí, pero su vida no se va a ir al piso. Va a permanecer de pie delante del Señor. Pero ay de aquel, en esta metáfora, que su vida no está fundamentada en la palabra. Ese que solamente viene el sábado y el domingo a escuchar, sí, muy bonita la prédica, pero no está interesado en ponerla en práctica. A ese discípulo, a esa discípula, cuando le lleguen las pruebas como aquí, las tormentas, las dificultades y golpeen contra su vida, esa vida se va a derrumbar, se va a ir al piso.
Y estoy relacionando todo lo que está diciendo Jacobo, pruebas y palabra. Las dos cosas van de la mano. La única forma de enfrentar las pruebas, mis amados, es con la palabra del Señor. Por eso yo les quiero motivar, les quiero exhortar en el amor del Señor. No se contente solamente con oír la palabra. Usted tiene que ir un paso más allá. Sandra les compartió en estos días también. Hablaba en los sábados en la predicación y ella compartía aquí también el domingo, hace días que yo no estuve. Cuando hay que oír la palabra, sí, claro, y hablaba de los dedos, ¿cierto? Oírla, pero no solamente oírla, hay que estudiarla, hay que leerla. No solamente oírla, y yo tengo que escudriñar esa palabra. Yo no me puedo contentar solamente con escuchar y leer. No, tengo que ir más allá, tengo que estudiarla, tengo que escudriñarla, tengo que acercarme al espejo meticulosamente a ver qué es lo que Dios me quiere decir. Eso es escudriñar la palabra. Eso es como cuando usted tiene que escarbar para encontrar algo que está. Sí, eso es lo que hay que hacer, meterse con la palabra. Si usted no ha visto el taller Papá Me Ve, es un taller que damos en nuestra iglesia. Todos los años lo damos, varias veces en el año. Es un curso, una enseñanza cortica donde le enseñamos cómo estudiar la Biblia, cómo hacerle preguntas a la Biblia. Usted está leyendo el pasaje. Mire, amados, ¿cómo vamos a crecer? ¿Cómo vamos a salir adelante si ni siquiera estamos haciendo el devocional? Ahora el problema es que algunos creen que hacen el devocional, pero no están haciendo un devocional. Hacen una lectura rápida y se van. Eso no es un devocional. Un devocional es que usted se acerque a la palabra atentamente, se acerque a la palabra, la estudie. ¿Cuál es la palabra para hoy, para mi vida? Señor, ¿qué me estás diciendo acá? ¿Aquí hay algún pecado para yo confesar en esta palabra? ¿Aquí hay alguna actitud que yo deba de cambiar en esta porción que estoy leyendo? ¿Aquí hay alguna promesa que yo tenga que apropiarme de ella? ¿Aquí hay algún mandato que yo deba de obedecer? ¿Aquí hay algún ejemplo que yo deba de seguir? ¿Aquí hay alguna verdad que yo deba de apropiarme y obedecerla? Estamos hablando, mis amados. Papá Me Ve son letras, es un acrónimo donde le enseñamos a hacerle preguntas al texto bíblico. En nuestra página redilnorte.org, en la parte de blog, ahí aparece algo devocionales. Y ahí en devocionales usted le da clic, todos los días está el devocional, todos los días está el devocional ahí. Y ahí hay una porción de la palabra y hay unas preguntitas para hacer. ¿Qué es lo que Dios me está enseñando? ¿Qué me enseña este pasaje de mí mismo? ¿Qué me enseña este pasaje de Dios? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo voy a poner en práctica la palabra hoy? ¿Cómo voy a ser creativo para poner en práctica? ¿Se acuerdan? De poeta. ¿Cómo voy a poner en práctica la palabra? ¿Cómo voy a ser creativo hoy para poner en práctica la palabra? Si usted no hace eso, usted solamente es un oidor de la palabra. Y yo quiero, y todos los pastores acá queremos, que usted no sea solamente un oidor de la palabra. Nosotros queremos que usted sea un hacedor de la palabra. Y la única forma es siguiendo al pie de la letra lo que la palabra de Dios nos está diciendo, lo que Jacobo nos está diciendo. Asista a las capacitaciones. Usted es una persona nueva que hace poco está llegando a la iglesia. Déjeme decirle, aquí tenemos toda una estructura para que usted crezca. Tenemos en primera instancia, hable con los pastores. Debe de tener una cita para que usted escuche algo precioso que se llama 4 verdades que me asegurarán un lugar en el cielo. Una horita, regale una horita de su tiempo y dígale a los pastores, yo quiero ver las 4 verdades. Después de eso, le invitamos a ver algo precioso que se llama Iniciando mi peregrinaje espiritual. Por 10 semanas le vamos a enseñar las cosas básicas para que usted crezca espiritualmente. Y en medio de todo eso, le invitamos después a un curso que damos que se llama Base 1. Base 1, descubriendo mi membresía aquí en el Redil del Norte. ¿Qué significa ser miembro de esta iglesia? Y ahí le damos otra enseñanza, unas 6 sesiones más o menos, 1 mes y medio dura esa clase, 1 por semana. Y ya por último le invitamos a un retiro. Y en ese retiro se llama un encuentro con mi Padre Celestial.
Y ahí le invitamos para que se vaya matriculando desde ahora. No hemos hecho retiros ahora por esta pandemia, pero comenzando año 2021, que ya está a la vuelta de la esquina, ya se nos acabó noviembre. Ya, ahorita tenemos febrero encima para que de una vez, ya en estos días vamos a dar la fecha. Creo que la próxima semana estaremos dando fechas del retiro, un encuentro con nuestro Padre, y otros que ya lo vieron, otros retiros. Amados, en conclusión, si usted ya vio todo lo que yo dije, hay muchas cosas más, pero aproveche las capacitaciones de nuestra iglesia y sobre todo no descuide su relación con Dios a través de la palabra. Vamos a ver. Incline su rostro un momento. Incline su rostro un momento y deje que el Espíritu Santo hable profundamente a tu corazón. ¿Qué vas a hacer con la palabra que escuchaste hoy? ¿Qué vas a hacer con esta palabra? Yo creo que la respuesta la tenemos, pero mi invitación es a que obedezcas con amor, en un acto de adoración al Señor, y no solamente por miedo, por obligación, porque Dios quiere que obedezcamos su palabra, pero con una actitud de amor, de adoración hacia Él. Yo creo que es un buen momento, mi hermano, hermana, que le pidamos perdón al Señor. Que tú le digas ahí en la intimidad de tu corazón: Señor, perdóname la cantidad de veces que he sido un simple oidor. No he estado nada de interesado en obedecer tu palabra. Yo creo que es un buen momento para pedirle perdón al Señor. Y órele al Espíritu Santo en esta mañana y diga al Espíritu Santo: coloca en mí ganas, deseos de estudiar tu palabra. Tú eres el que pones tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad. Pon en mí esas ganas, ese deseo, Señor. Enamórame de tu palabra. Pídale eso al Señor. Si para ti se te volvió una molestia leer la Biblia, qué pereza leer la Biblia. Puedes pasar horas viendo series de Netflix o en redes sociales, pasas horas, pero unos minuticos en la palabra te cansas, te aburres. Algo está pasando en tu corazón. Por eso pídele al Espíritu Santo en esta mañana: enamórame de tu palabra, lléname de tu presencia, Señor. Yo quiero estar apasionado por ti, Señor. Y estar apasionado por ti es estar apasionado por tu palabra. Que yo anhele tu palabra, que no vea la hora en que llegue ese momento para apartar ese cuarto de hora, esa media hora, esa hora para pasar contigo, leyendo tu palabra, estudiándola, orando, dejando que tú me hables a través de las Sagradas Escrituras. Que eso sea un anhelo ferviente todos los días. Que no vea la hora en venir a la iglesia a escuchar la palabra de Dios. Que eso sea para mí un anhelo, un disfrute, un deleite, escuchar tu palabra. Padre, gracias por amarnos tanto, Señor, porque tu palabra ha sido implantada en nuestros corazones, y es una palabra que a través de tu Espíritu Santo empieza a germinar, a crecer y a dar fruto. Yo quiero cooperar contigo, Espíritu Santo, para que esa palabra dé fruto al 100%. Quiero ser un hacedor eficaz de tu palabra. Adoremos a Dios a través de este cántico. No basta solo con cantar, no basta solo con decir, no es suficiente.